Gloria a Dios. Vamos a la palabra para redimir el tiempo. Estamos en el mes de la proclama de identidad y hay mucho por hablar, pero quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón en esta noche. Marcos, versión Reina Valera, Marcos capítulo 2, un texto pero bastante conocido. Vamos a leer para poner fundamento a lo que vamos a compartir en esta noche. Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, versículo número 1. Jesús sana a un paralítico y dice como sigue en el nombre de Jesús. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre, tu palabra es verdad y es espíritu y es vida. Gracias por los que estamos reunidos aquí, en este lugar de adoración y de clamor y de exaltación a tu nombre. Y gracias por aquellos que están conectados en sus hogares, en sus trabajos, Señor, donde quiera que estén, que tu gracia repose sobre ellos. En esta noche anulamos todo operar e intención maligna en el nombre de Jesús sobre las mentes. Y el ladrón de la semilla es atado y echado fuera. Y la palabra de vida, que es tu palabra, Señor, caiga en nuestros corazones. Y que nuestros corazones no solamente represente, sino que sea literalmente la buena tierra, donde tu palabra caiga, germine, Señor Dios mío, ramifique, florezca y fructifique al 100%, Señor. Y venga tu reino hoy, aquí, ahora, a través de esta palabra, y se haga tu voluntad en nosotros, en nuestros matrimonios, quienes estamos casados, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras finanzas, en nuestras ocupaciones, en nuestra sociedad, en medio de nuestra gente, para la gloria del nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Identidad transformada. Es un título nada más que le puse para hacer el seguimiento a lo que quiero hablar en esta noche. Identidad transformada. Tantas predicaciones hemos escuchado del paralítico que fue bajado por el techo de una casa en particular, cargado por 4 desconocidos, a quienes yo les llamo particularmente verdaderos amigos, amigos que vale la pena tener, amigos que se arriesgan a desgastarse físicamente, financieramente, a desgastarse en calidad de tiempo por tu vida y por mi vida, a fin de que nos vea mejor, a fin de que nuestra vida sea transformada. Jesús estaba predicando en Galilea y en medio de las predicaciones la Biblia dice que venían muchos a él, el contexto, los textos anteriores, y expulsaba a los demonios, no los dejaba hablar, les ordenaba que se callase y saliesen fuera. En medio de esta escena llega un hombre que por la cultura en sí tenía la prohibición de acercarse a gente sana y mucho más
era el peso y la prohibición de que se acercara a un rabino, a un maestro como Jesús. Estamos hablando del leproso que viene a Jesús y rompe todo paradigma y todo reglamento cultural y geográfico, porque anhelaba tener una transformación en su vida. Y llega ante Jesús y se postra ante él. Y abre su boca y expresa estas palabras: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús abre la boca y todos conocemos la historia, lo sana. Pero le da un encargo y le dice: te encargo rigurosamente a que no le cuentes a nadie acerca de este milagro. Y dice la Escritura, versículos anteriores, que el leproso, ex leproso, salió y contó a muchísimas personas lo que Jesús hizo en su vida. Tal es así que fue el causante y el detonante de que Jesús ya no tuviera la libertad de entrar en esa ciudad. Y dice la Escritura que se alejó a los lugares desiertos y allí vendían los enfermos y él los sanaba. Pasó un lapso de tiempo y nuevamente Jesús, en su agenda divina, dirigido por el Espíritu Santo que moraba en él y por la dirección del Padre, decide entrar en una ciudad llamada Capernaum. Y en Capernaum es donde se desata este milagro poderosísimo de la sanidad, del milagro que toda la ciudad y más allá de esa ciudad trascendió el testimonio de la sanidad y del milagro del paralítico. ¿Cuántas veces? Quizás no sea nuestro caso el ser paralítico físicamente, pero tenemos ciertos problemas que necesitamos resolver. Y siempre digo que podemos ser legendarios, podemos ir a encuentro, podemos ir a muchos retiros, pero necesitamos aplicar ciertos principios que no funcionan emocionalmente, que funcionan en el ámbito de lo espiritual y de la razón, y que necesitamos aprender de esta escena y que quiero compartir con ustedes en los próximos minutos. Si queremos tener una transformación de identidad de menor a mayor en forma ascendente y no estancarnos nunca, sino tener mayor revelación, mayor conexión, mayores experiencias con este Dios tan amoroso, con este Dios que nos sorprende con tantas clases de bendiciones. Número 1, dice el versículo número 3, no sé si Multimedia me puede ayudar por favor a proyectar Marcos 2:3. La versión Reina Valera dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Esa primera frase, entonces vinieron a él. Pastor, yo ya vine al Señor en el año 1986, yo ya vine al Señor. En la cruzada yo ya vine al Señor, yo ya me entregué al Señor. Hablo de otro tipo de venida, de acercamiento. Porque muchas veces nos acercamos a Él y venimos a Él cuando las cosas andan mal, cuando las finanzas van a pique, cuando nuestro matrimonio empieza a tambalearse, cuando tenemos un hijo metido en la droga, cuando tenemos un marido que le descubrimos infidelidad, o una esposa que está haciendo de las suyas, y en fin, podemos enumerar problema tras problemas, y cuando las cosas se ponen difíciles, allí empezamos a declarar ayuno, allí empezamos a declarar guerra espiritual, allí empezamos a reprender principados, potestades, gobernadores y demonios. Los metemos debajo del pie izquierdo, lo trasladamos al pie derecho, lo mudamos de nuevo al izquierdo y queremos hacer guerra espiritual, pero no funciona así. No funciona así. Tenemos que aprender a venir al Señor en todo tiempo. Digan conmigo, en todo tiempo. El mayor tiempo de concentración y de ocupación y de inversión de tiempo de calidad en venir a buscar a Dios es cuando las cosas andan bien. ¿Cuántos copiaron? Cuando las cosas andan bien. ¿Por qué eso, pastor? Si estoy bien, ¿por qué yo necesito declarar ayuno y buscar a Dios? Porque te voy a dar una garantía que está en la Biblia. Que no estoy haciendo apología de problemas, pero te aseguro que ese bienestar no va a durar por mucho tiempo, que va a llegar tormentas a tu vida y va a golpear tu barca, quieras tú o no la quieras. Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué?
aflicción. No dijo que viviríamos afligidos. No estoy diciendo que vas a tener problema y tras problema. No estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es de que imitemos a este grupo de 5, un imposibilitado sin fe, paralítico sin futuro, pero 4 hombres determinados a cargar el peso de la responsabilidad por ver una transformación en la vida de su amigo. Número 1, venir a Él. Repiten conmigo, por favor, y los que están también allí viendo, yo necesito venir a Él en todo tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te vio postrado? Demasiado frío es el piso, pastor. Y pone una frazada, pone una manta, pone cualquier cosa. ¿Cuándo fue la última vez que te vio postrado allí, buscando su rostro, viniendo ante Él, por tu propia vida, por tu matrimonio, por tu familia, por tus parientes, por aquello que deseas que Dios intervenga? Porque esto no se trata de emoción, se trata de principio espiritual, de venir ante Él si queremos ver una transformación total en cualquier área donde querramos ver la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y vinieron a Él. Si me pones por favor de nuevo el versículo 3. Entonces vinieron a Él, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Era cargado por 4. A esto yo le llamo alianza correcta. ¿Con quién nos aliamos? Y vivimos en un tiempo en donde nuestro mayor aliado es este bendito aparato. Hacemos más alianza con este aparato que con lo que realmente puede llevarnos a una transformación que realmente queremos ver. Hacemos alianza con redes sociales y no digo que esté mal. Yo también uso y no estoy haciendo una crítica negativa de no usar. A lo que voy es cuánto tiempo invertimos en redes sociales y cuánto tiempo invertimos en escuchar prédicas de alto contenido, enseñanzas, principios de hombres que ya van kilómetros delante de nosotros a nivel financiero, con principios bíblicos sólidos, hombres que tienen intimidad, hombres que tienen o mujeres que tienen comunión con Dios, que tienen una vasta experiencia ya con el Señor. ¿Con quién hacemos alianza? ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿Usted sabía que leerle a un hombre de Dios o a una mujer de Dios es un gran privilegio? Que él o ella ya pagó un alto precio de desvelo, de concentración, de escribir, de transcribir, de mandar corregir o corregir él mismo si tiene esa habilidad o esa capacidad y llegar a imprimir para que llegue en tus manos el testimonio de un hombre de Dios de 40, 45 años de ministerio. Y al leer y absorber sus principios, aplicar esos principios, es en cierta manera hacer una alianza correcta. Y este paralítico imposibilitado físicamente, pero no de hablar. La Biblia no dice que él era mudo ni sordo. La Biblia dice que él era paralítico. Pero hace una alianza estratégica con 4 tipos atrevidos, con 4 personas desconocidas. Quizás eran vecinos, quizás amigos de infancia, quizás hasta parientes. La Biblia dice solamente cargado por 4, ni siquiera sabemos sus nombres. Pero estos 4, haciendo solamente sentido común, usando el sentido común, me imagino yo que en un momento dado entablaron una conversación amena, espontánea, y estos 4 se enteraron o vieron o presenciaron algún milagro poderosísimo que el Señor haya hecho. Quizás la sanidad del mismo leproso. Quizás otro paralítico sanado, porque dice el evangelista Juan que si se escribiese usando un poco un lenguaje gramatical llamado hipérbole, que es la exageración dentro de la escritura, que también encontramos en los salmos cuando David dice, y por las noches riego mi cama con mis lágrimas, eso es hipérbole, eso no es literal. Y Juan dice, si se escribiera todas las cosas que Jesús dijo e hizo, no cabrían los libros en este mundo. Pero el mismo Juan dice, pero las que se escribieron para que creamos que Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea que lo que está escrito es para nosotros y para nuestros hijos. Deuteronomio 29, 29. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que vivamos por ella. Entonces,
Estos cuatro hablaron con el paralítico y le plantearon el plan, le plantearon el proyecto. Vamos a ir a donde está ministrando Jesús. Según escuchamos, está en Capernaum. La Biblia no nos da información si ellos eran de Capernaum o de otra ciudad. No nos da, no arroja luz sobre eso. Pero de que lo cargaron, porque la Biblia dice que fue cargado por cuatro. Y le plantearon de acercarle, ellos responsabilizándose del peso, de la manera de hacerle llegar ante Jesús. Y el paralítico dio su consentimiento. Por eso fue cargado. Porque si él decía, no quiero ir, quizás no se registraría este milagro. Pero usando un poco de imaginación, me imagino que él dijo sí. Y estos cuatro le alzaron y llevaron. Alzar a un paralítico, hermano, no es tan fácil. Podemos decir, no, pero entre cuatro. Pero entre cuatro llevarle 5 kilómetros no es tan fácil. No sabemos cuántas veces descansaron, pero llegaron al objetivo. Llegaron al objetivo. Llegaron a la casa, llegaron a la ciudad, a la calle, en la dirección donde el maestro estaba enseñando. Quizá usando GPS paraguayo, preguntando, hablando. Es que vos llegás donde querés llegar. El GPS que usamos es seguro, pero a veces te lleva a otro lado también. Pero hablando es lo más seguro que vas a llegar. Y estos llegaron donde Jesús estaba enseñando. ¿Y Jesús estaba enseñando dónde? En una casa, dentro de una casa. Y como siempre, el ungido de Dios, nuestro Señor y Salvador, con su ministerio terrenal aún no glorificado, rodeado de una gran multitud, enseñando palabras de vida, palabras de esperanza. Y ahí entramos en el primer principio. El segundo principio, entonces, el primero es venir ante Él en todo tiempo. Nunca dejes de orar, nunca dejes de tener por lo mínimo. Un pentecostal como mínimo tiene que tener un día de ayuno en la semana, como mínimo. Y si quieres escalar más hacia un nivel de transformación, ir a 2 días, ir a 3 días. Pero muchas veces, Señor, voy a ayunar de café. Eso se inventó, no sé quién inventó, pero no es el estilo de la vieja escuela. De ayunar voy a ayunar de carne. Eso no es ayuno. Eso no es ayuno, eso no es ayuno del Señor. Decirle a tu carne, no vas a comer carne, ni fruta, ni nada. Lo que vas a hacer es doblar tus rodillas y vas a orar. Y por más que tengas sueño, tenés ahí un poco de agua, de hielo, mojate la cara, quítate el sueño, hacer la técnica de los que enseñan artes marciales, saltar y bajar por tu talón y se mueve algo en el cerebro, se te va un poco el sueño, pero demostrarle a Dios de que realmente estás viniendo junto a Él intencionalmente de arrebatar la bendición que Él tiene reservado para ti. Amén. Venir ante Él es decisión nuestra. Segundo, aliarnos con personas correctas. Y este paralítico usó un poco de sabiduría, aunque tenía cero fe. Se alió correctamente con estos cuatro. Y ahí vamos al versículo 4, por favor, multimedia. El versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Tercer principio, tenemos que aprender a vencer dificultades, a vencer barreras. ¿Ustedes piensan que ayunar es placentero? No es placentero. Ni para el apóstol más famoso, ni para el hombre de Dios a quien Dios le usa en milagros, no es. Que orar es tan fácil. ¿Cómo es que podemos ver series enteras? Capítulo 1 con 14, 22, 27 series. Y en medio de eso, si contamos, pestañeamos una vez en cada capítulo, en cada serie. Pero abrimos la Biblia y empezamos a leer. Entró Jesús en Capernaum. Después de algunos días, hizo yo que estaba en casa. Porque esto es espiritual y no es compatible con los sentidos físicos. ¿Me siguen? No es compatible.
Es una guerra de cuerpo y espíritu. Es una guerra. Y eso podría ser una manera de dificultad que tenemos que vencer. Oposiciones físicas, oposiciones mentales, oposiciones de tiempo, oposiciones externas, oposiciones de amistades en la casa. Hay que buscar un tiempo, poner modo avión en el celular, cerrar las puertas, usar la técnica de Jesús, o no la técnica de Jesús, la enseñanza de Jesús, que nos dice que si queremos ser bendecidos públicamente, y no me refiero a solamente lo económico, eso es una partecita de la bendición. Si queremos ser exaltados públicamente, que entremos en nuestro cuarto secreto, cerremos las puertas y ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Él te ve en lo secreto. ¿Cuándo fue la última vez que te vio en lo secreto? Y tu Padre que ve en lo secreto dice la promesa de Dios que Él nos recompensará en público. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que buscar a Dios más que nunca, hacer alianzas estratégicas y vencer cualquier dificultad. Tercer punto que estamos viendo, que se nos presente. Pastor, yo no puedo orar largo. Me cuesta orar. A mí también me cuesta. Pues la información no es tan fácil, porque es un sometimiento de la parte física y dejar que nuestro espíritu se conecte al Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios se conecte a nuestro espíritu, porque es así que funciona. Y que sometamos nuestra alma con sus emociones y voluntades bajo el señorío de Dios. Y que dobleguemos este cuerpo y le digámosles, aunque no quieras orar, vas a orar. Y aunque no quieras leer, vas a leer. Y aunque no quieras adorar, vas a adorar. Y aunque no quieras ir a tu célula, vas a ir a tu célula. Y aunque no quieras leer la Biblia, vas a leer tu Biblia. Y aunque no quieras predicar, vas a predicar. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu entra en conexión con el Espíritu de Dios. Por eso es que Romanos dice que no nos debe gobernar la ley de la carne, sino la ley del Espíritu. Es que es guiado por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Y los que no son guiados por el Espíritu de Dios, por ahí no nos vamos a dejar. Por ahí no nos vamos a dejar. Parece muy radical, pero es que vivimos en un tiempo de creyentes que relativizan todo. Pastor, yo no puedo ayunar porque me duele la cabeza. ¿Y quién te dijo que a mí no me duele? Si no está recibiendo la grasa, no está recibiendo el azúcar, no está recibiendo proteína, carbohidratos, no está recibiendo, entonces el cuerpo te dice, quiero azúcar, quiero grasa, quiero proteína, quiero carbohidrato. Hasta las 7, las 8 de la noche no vas a tener. Lo que vas a tener es ahora ambiente de adoración, Monte Santo, qué sé yo, allí Ale Marqués, y vas a doblar tus rodillas por lo menos 3, 4, 5 veces al día para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque es tiempo de venir ante Él, hacer alianzas con el Señor, hacer alianza con el Espíritu de Dios. Y cuando se presenta la dificultad, proclamemos lo que dice Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Y luego Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mi problema, pastor, es que yo no puedo orar largo. Agarrar lápiz y papel, una hoja y escribir. Voy a orar 2 minutos de adoración, de gratitud. Solo voy a agradecer 2 minutos. 3 minutos voy a empezar a pedir por mí mismo, a humillarme delante de Él, pedir perdón por mis pecados, pedir perdón por mi hogar, por mi familia. Estoy hablando de lo ínfimo de minutos. 5 minutos voy a orar por mis seres cercanos. 5 minutos voy a orar por mi papá y por mi mamá, si lo tenés vivo. 5 minutos voy a orar por mi tío, por mi tía. 5 minutos voy a orar por mi hermano, por mi hermana, por mi primo, por mi prima. Y ahí va la lista. Y sin darte cuenta vas a tener unos 60 minutos de taquito para pasar. Y no es pecado que abras tus ojos y empieces a leer tu lista de oración y a clamar a Él, pero tenemos que aprender a vencer dificultades. Vos no podés, ni yo puedo. No podemos quedarnos con la excusa, tengo este problema y yo no puedo por eso ayunar. Tengo este problema y yo por eso no puedo orar. Tengo este problema y yo por eso no puedo predicar. Tenemos que ser vencedores de dificultades. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Cuarto principio. Versículo número 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La fe como activador de milagros. Dice Hebreos 11:6
que sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que se acerca a Dios crea que le haya y que es galardonador, recompensador de aquellos que buscan, que le buscan. Sin fe es imposible agradarle. Y lo llamativo es que este paralítico no tenía fe, pero hizo alianzas con gente que tiene fe. ¿Cuántos estamos entendiendo? Quizá en tu corazón falte fe. Hace alianza con gente que tiene fe. Lee libros de gente de fe. Mira prédicas de hombres de fe. Escucha mensajes de hombres y mujeres de fe. Acércate a hombres y a mujeres de fe. Y algo de esa fe te va a beneficiar. Algo de esa fe va a resultar beneficioso para tu vida. Es lo que le pasó a este paralítico. Él no tenía fe porque ahí dice, al ver la fe de ellos, no la fe de él. Él tenía cero fe. Quienes tenían fe eran los 4 que estaban allí arriba abriendo el techo ajeno. Y viendo la fe de ellos, lanza la primera bendición. Hijo, tus pecados te son perdonados. La fe activa la mano de Dios. La fe mueve la mano de Dios. La fe hace que sucedan las cosas que humanamente uno puede llegar a la conclusión que es imposible. Pero para Dios nada es imposible. Por la fe estamos aquí. Por la fe de un hombre que hizo alianza con otro hombre. El pastor Tito hablando del grupo pastoral, yo necesitaba aliarme con un hombre de fe. ¿Y se alió con quién? Con el pastor Víctor Herman. Que era un hombre de fe que sigue predicando fe y viviendo fe. Y le contagió su fe. Y entraron y oraron. Y este va a ser. Y el resultado, aquí estamos hoy adorando el nombre del Señor porque alguien allá activó en fe e hizo alianza con un hombre de fe, con una persona de fe. Necesitamos aliarnos con personas de fe, que hable fe, que visualice cosas imposibles y que proclame, vamos a lograr, vamos a alcanzar, vamos hacia esa meta en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cuánto es la meta legendario, Pastor Tobías? ¿Cuánto es la meta legendario para 2030? Sí, 10,000. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y a invitar, como decía, ahí lo dije, a invitar por las redes, por los estados, en forma personal, por donde sea, para que la gente se inscriba. Porque más que un movimiento es un desafío a vencer dificultades y a encontrarnos con el legendario número 1, quien es el que transforma vidas y corazones. Amén o no amén. Yo, pastor, yo conozco un legendario que cayó y se fue atrás. No podemos juzgar, no podemos cuestionar, pero quizás faltó búsqueda. Venir a Él ante su presencia en forma permanente. Porque yo podemos ir a los legendarios en Japón, hacer los pioneros en Japón, allá en, no sé, en Tailandia, en donde sea. Pero venimos de ahí. Y si nuestro lunes no empieza con oración, no empieza con buscar, no empezamos con buscar a Dios, nada va a pasar. Nada va a pasar. Porque tu principal enemigo no es Satanás ni los demonios, nada. Tu principal enemigo es este cuerpo que no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere leer, no quiere hacer nada. Solo quiere ver redes sociales, hablar de fútbol, soñar con septiembre allá por el 10, el 12, el 13 que Paraguay va a jugar con Ecuador y horas y horas y va a amanecer sin pestañear, porque al cuerpo eso le gusta. Pero cuando se trata de lo espiritual, ahí entramos en dificultades. Necesitamos activar la fe haciendo alianza estratégica. Y estos hombres sí tenían fe. Porque tuvieron fe, le plantearon al paralítico que era posible su sanidad. Porque tuvieron fe. Cuando se encontraron con la dificultad, ellos buscaron una manera. Y yo no creo que estos 4 ya se prepararon desde casa trayendo la cuerda. Yo no creo eso. Yo lo que creo es que trajeron al paralítico en el lecho provisorio o en el lecho que tenían, lo trajeron, pero de que hayan traído cuerdas no creo. Lo que creo es que cuando se presentaron ante la dificultad, el desafío de cómo llegar a parar la predicación de Jesús y que Jesús enfoque su atención en un paralítico y que libere la palabra de sanidad, se ingeniaron
y averiguaron dónde conseguimos cuerda y cómo alzamos. Vamos a alzar. ¿Dónde está el tirante? ¿Dónde pisamos? ¿Quién golpea primero y abre la primera abertura para que empecemos a sacar pedazos? Y hoy día, con tanto avance, los que hacen demolición, se les cae algún pedazo. Imagínense en ese tiempo, ahí manualmente. Más que un pedazo habrá caído allí en el lugar donde Jesús estaba enseñando. Pero las cuerdas quizás prestaron, inventaron y colocaron en las 4 esquinas del lecho. Y cargar es pesado, hermano. Y bajar con cuerdas es más pesado todavía. O sea que había mucho riesgo de por medio. Pero lo hicieron, vencieron la dificultad y activaron la fe. Y tal es así que Jesús, para hacerle parar de predicar a Jesús, tenés que ser bien atrevido, atrevida. Tenés que ser bien osado y osada. Tenés que hacer algo fuera de lo común para parar a un maestro lleno del Espíritu Santo que emanaba vida, que emanaba poder, que emanaba transformación en sus mensajes. La Biblia dice que Jesús paró de enseñar cuando vio la fe de ellos. ¿Qué ve Jesús en tu vida, en tu corazón, cuando Él te mira? Cuando estás clamando por aquello que anhelas, ver una transformación. ¿Ve fe? ¿Hay fe suficiente? Y viendo la fe de ellos, y Jesús siempre inteligente, el creador de la inteligencia, lanza la primera bendición: tus pecados, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es lo que dice textualmente. Porque ¿de qué sirve un paralítico sanado y lleno y cargado de pecado y condenado al infierno? El Señor siempre empieza por lo más importante, le limpia sus pecados y allí empieza el cuestionamiento que nos lleva al punto número 5, la autoridad del Señor Jesús. El legendario número 1, el que tiene poder en los cielos y en la tierra. Mateo 28, 18 dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por eso dice la palabra que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ya lo ejercía sin la resurrección. Ya lo ejercía sin la resurrección. Dicha autoridad. ¿Dónde tenemos eso? Para perdonar pecados. Y hubo cuestionamiento. Y Jesús les confronta a los religiosos. No vamos a entrar en ese detalle, pero vamos al versículo 10, por favor. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. Versículo 11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tenía autoridad para perdonar pecados y tenía autoridad para sanar enfermedades, porque toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. Y a Él es a quien le servimos. Ante Él es en donde nos arrodillamos, cuando nos postramos ante el legendario número 1. Más allá de decir legendario número 1, nos estamos postrando ante el creador del universo, y ahora con la ciencia hasta podemos decir del multiverso, desconocidos. Es el creador de todo. Ante Él nos postramos. Y vos y yo tenemos que sentirnos privilegiados. Dejasegula ya era más usted, Señor, añe su mano en donde un insignificante hombre, una insignificante mujer, y poder levantar mis manos y hablar con el creador del universo. Pero a ti te agradó llamarme hijo, hija, y por eso uso de este privilegio, de esta identidad de hijo e hija de Dios, y vengo ante tu trono de gracia a darte gloria, a darte adoración, a darte alabanza, a darte gratitud, a darte, Señor, lo mejor de la gratitud que hay en mi corazón. Decirte gracias nos basta. Gracias por la vida, la salud, el aire, pero por sobre todas las cosas te doy gracias porque en el libro que un día veré abierto, llamado el libro de la vida, mi nombre está escrito. Soy heredero del reino de los cielos. Nada ni nadie me puede separar de tu amor. No fue creado nada, ni principado, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida. Nadie me puede separar
de ti. Qué privilegio es estar en tu presencia, poder servirte, poder abrir mi boca. Y si todavía no le conoce al Señor, poder decirle todavía, hay un Señor todopoderoso que te ama y que te trajo a la tierra y que tiene propósito. Usted piensa que es poca cosa hablar del Señor Jesús al que no conoce a Jesús. Te tienes que sentir privilegiado y privilegiada de ser portador del mensaje transformador de vida, de representar, de cumplir lo que dice Corintios, que somos embajadores de Cristo. Pero requerimos en nuestro corazón un poco de fe. Y al ver la fe de ellos, los pecados les son perdonados. Y al ver la fe de ellos, la palabra de orden, de sanidad fue dada. Y para terminar, porque la hora avanza y Cristo viene. Versículo 12. Dice la palabra. Entonces, él se levantó enseguida. Porque cuando hay fe y cuando el maestro habla, cuando el maestro abre su boca y dice la palabra, por eso es que el centurión le sorprendió con su fe al Señor Jesús. Cuando dijo, vamos en tu casa a sanarle a tu criado, el centurión le dice, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, porque yo soy hombre pecador. Pero aparte de ser hombre pecador, yo soy un hombre que maneja bien el principio de la autoridad. Yo sé cómo funciona la autoridad, porque yo soy hombre que tiene soldados bajo mis órdenes y le digo a este va y se va, vení y viene. Solamente di la palabra y la palabra viajará a la distancia en donde está mi siervo y cuando yo vaya lo encontraré sano. Y Jesús dice, ¡guau! En todo Israel no he hallado tanta fe. Y lo llamativo es que Israel es el pueblo de Dios, pero el que tiene fe es un gentil, un romano, un militar. Y los israelitas rechazándole a Jesús. Pero ese es punto y aparte. No es parte del mensaje. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El milagro será evidente. Digan conmigo, el milagro será evidente. Tu identidad será transformada. La gente cuando te mire sabrá diferenciar el antes sin un compromiso serio con Jesús y el después de haberte encontrado con Jesús. Ni siquiera hará falta que digas, yo fui borracho, yo fui drogadito, yo fui infiel, yo fui un estafador, yo fui un satanista. Ni necesidad habrá. La gente notará una transformación en tu vida, porque la presencia de Dios hace posible que alguien tocado por Él sea transformado de identidad. ¿Cuántos dicen amén? Ayer le tenían miedo porque asolaba la iglesia y destruía los hogares de los creyentes. Pero resulta ser que en su última pretensión de apresar cristianos, se encuentra con el legendario número 1, con el Señor Jesús. Y escucha una voz que le llama por su nombre. Y él responde, ¿quién eres, Señor? Saulo de Tarso, el gran apóstol Pablo, que tiene un encuentro con el Señor y recibe un discipulado express así, rápido, por un viejo servidor del Señor Ananías. Y Ananías le dice lo que Jesús les enseñó a sus discípulos y que Ananías recibió también. ¿Y de qué se trataba? Saulo, tenés que ser lleno del Espíritu Santo para ser un ministro eficiente. Número 2, tenés que bautizarte en agua. Número 3, tenés que predicar de Jesucristo a quien sea, donde sea y cuando sea. Y para Pablo fue sencillo. La Biblia dice, usted lee la conversión de Pablo, dice que él fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo porque estaba haciendo alianza con un discipulador lleno del Espíritu Santo como Ananías. ¿Y qué hizo? En la semana estaba predicando de Jesucristo. ¿Y cuál es la identidad que tenían de Pablo antes? Que era un asesino, un cruel,
un fariseo fanático, un asolador y destructor de hogares cristianos. Y los de Damasco decían, ¿no es este el tal Saulo que asolaba las iglesias y ahora le escuchamos hablar de Jesús? Pasaron los días y pasaron las semanas y algunos meses. Y por intermedio de Bernabé llega al anillo principal de los discípulos de Jesús: Pedro, Santiago, Juan, los pilares de la iglesia de Jerusalén. La Biblia dice que Pedro le tenía miedo, Juan le tenía miedo, a Jacobo todos le tenían miedo. ¿Quién no tendría miedo de un asolador de iglesias? Pero lo que pasa es que su identidad fue transformada porque tuvo un encuentro con el Señor. Entonces Bernabé pone la mano en el fuego por Pablo y le dice: el hermano Saulo fue transformado por el Señor y ahora es hijo de Dios. Y lo reciben medio con recelos. Y todos conocemos la trayectoria del apóstol Pablo. A él le debemos más de la mitad del Nuevo Testamento. A este hombre que viajó sin escatimar esfuerzo físico, desgaste físico, gasto financiero, distancia, no, peligros incontables, e hizo proezas. El milagro será evidente en el paralítico. Quizás nadie le prestaba mucha atención cuando era cargado. Ay, Shintaranay, pobrecito. ¿Será que se va a sanar? ¿Será que va a cambiar un día mi hijo? ¿Será que un día mi marido puede cambiar, pastor? Eso no es fe. Eso es primo hermano de la incredulidad. Solo con otra fachada. Los cuatro dijeron: si logramos que Jesús le vea y que Jesús hable o que Jesús le toque, ya no le traemos a hombro. Venimos caminando, agradeciendo y glorificando a Dios. Algo va a pasar. Ese tipo de lenguaje Dios quiere escuchar de tu boca. Dios va a hacer cosas grandes en mi matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a hacer cosas grandes en mi familia. Dios va a hacer cosas grandes en mi célula. Dios va a hacer cosas grandes en mi iglesia. Dios va a hacer cosas grandes en mi sociedad. Dios va a hacer cosas grandes entre mi gente. Dios va a hacer cosas extraordinarias. Y de hecho que el Señor lo hace todo. Pero el milagro será tan evidente que no le dieron permiso para entrar. Le taparon las ventanas, le taparon las puertas. Pero ahora, el que es cambiado su identidad, transformado su identidad de paralítico a ex paralítico, transformado, sanado por el poder del Señor Jesucristo. Ahora obligatoriamente tienen que verle con asombro. Hay dos palabras allí. Salió delante de todos, versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, ya estamos terminando, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Cuando seamos transformados en nuestra identidad a lo que Dios quiere que seamos, la gente se va a asombrar y la gente va a tener que glorificar a Dios por lo que Dios hizo, hace y hará en tu vida, en el nombre del Señor Jesús. Le abrieron al que le cerraron todo, ahora le abren un pasillo como un general de par en par. Y con su lecho en hombro, vino acostado, con una historia de derrota, ahora está parado, con una nueva página en blanco para escribir y empezar diciendo: mi vida hoy comienza con un milagro, porque el autor de la vida me levantó de mi lecho de derrota, y ayer tenía identidad de paralítico sin futuro, hoy soy un hombre sano con un futuro de gloria, con un futuro de poder, con un futuro que Dios me tiene preparado. Salió andando y la gente se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Que podamos llegar a este nivel de decir: nunca hemos visto, que la gente diga: nunca hemos visto a un hombre tan osado de hablar donde sea de Jesús. Porque algunos, pastor, acá no podemos, acá no se puede.
Pero se puede gritar gol de Cerro Porteño, de Olimpia, aunque los dos no andan metiendo dos goles para nada. No se puede gritar cualquier otra cosa, menos el nombre de Jesús. Los osados nombran a su rey, a su señor, al legendario número uno, donde sea, cuando sea, ante quien sea, en el nombre de Jesús. No importa, no importa. Recuerdo, lo trabajamos con Mirta en el centro. Y llegué a trabajar en media electrónica. Muchos conocen. El dueño es Nasser Abul Taif, hasta el día de hoy. Él es masón. Lo digo porque él admite y conversamos más de una vez. Él le presenté varias veces el plan de salvación. Cuando nació su primera hija, Sara. Pastor, él es masón. ¿Cómo que le llama a predicar? El masón grabó 32 y medio. ¿No existe eso? 32 no me existe, yo luego 33. ¿Qué importa si vos le estás presentando al autor de la vida? Estás hablando del Señor Jesús. Y le hablé del Señor Jesús. Él no abrió su corazón. Él no recibió al Señor Jesús. Pero yo fui un paso más. Le dije, vos tenés que permitir en tu empresa que se ore. Porque la oración de los hijos de Dios va a traer bienestar a tu funcionaria. Y él permitió. Eso lo hicimos con la pastora Mirta. Y hasta donde supimos, lo hicimos nosotros. Y luego salimos y le delegamos a un pastor que se llama Elieu, un brasilero. Y tengo entendido que Nasser edificó después del edificio. Y en uno de los andares tiene un espacio reservado para que los que quieren orar con el pastor Elieu suban a tal hora antes del inicio laboral y oren. ¿Quién te dijo que no se puede hablar al empresario, aquel que tiene una multinacional? Ese es el más miserable que necesita de Jesús. Solo plata tiene. No le tiene al autor de la vida. Si tiene al Señor Jesús, a aplaudir y a dar gloria a Dios, un hermano en Cristo, un heredero del reino de los cielos. Lo que quiero decirte es que no vas a tener una intimidad de miedo de hablar del Señor. Tu identidad va a ser transformada de firmeza, de autoridad, porque sos representante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Ya no hay Oscar.